Gracias a Dios que nos permite reunirnos en este primer día de la semana para adorarle en espíritu y en verdad, para recordar las cosas que Dios hizo por nosotros. Y es la intención y el deseo de que aprendamos de la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo mandó a sus discípulos que estudiaran las Escrituras. Allí está la vida eterna. Ahí leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 5 y versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Conocemos la historia del pueblo de Israel, y el Señor Jesucristo nos dice que veamos las cosas que están allí escritas para nosotros. Y el apóstol Pablo lo menciona en su carta a los Romanos, diciendo las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, para que en la consolación de las Escrituras podamos tener esa paciencia que necesitamos tener. Sin embargo, el pueblo de Dios faltó de seguir la justicia de Dios, es decir, de seguir su palabra, de seguir sus mandamientos. Y Dios en su infinita misericordia les perdonó en muchas ocasiones, pero llegó un momento en que ellos incluso se dividieron, siendo ya un reino de Israel, y se dividieron en dos reinos. Así fue el designio de Dios, pero siguieron en el mismo tenor, siguiendo en idolatrías y siguiendo dioses falsos y demás. Y Dios castigó al reino del norte, es decir, las 10 tribus, utilizando al imperio asirio, y los llevó al exilio. 120 años después, Judá, que era el reino del sur, y que debería de haber encontrado en el ejemplo negativo de Israel, cómo fue castigado, no se cuidó tampoco y fueron cautivados por los caldeos. Lo bueno es que Dios les había dicho, estarán 70 años y luego regresarán. Y así leemos allá en segundo libro de Crónicas, en el último capítulo, y en el último versículo, ¿verdad? Cuando el rey Ciro, ¿verdad?, ordena y les dice que deben de irse, todos los que son de Judea deben de irse a ese lugar, a Palestina, para reconstruir el templo. Dice allí en el versículo 23 de Segunda de Crónicas 36, y también lo miramos en el libro de Esdras, en el capítulo 1 y los primeros versículos, ¿verdad? Así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba y haga lo que yo les estoy mandando. Bueno, así lo hicieron, pero al principio, cuando empezaron a construir, hubo ciertas dificultades y se pararon de construir el templo, y luego 20 años después habían puesto solamente los cimientos, y 20 años después reconstruyeron el templo.
Y siguió el pueblo por el amor de Dios. Pero desafortunadamente, como todos nosotros que fuimos extraídos del mundo, teníamos ciertas cosas que son normales en el mundo que está sin Cristo, que está sin Dios. Teníamos o asistíamos a un grupo religioso, pero quizás no como debía, no quizás, sino no como debiera de ser. Y así el pueblo de Judá que había regresado estaba en esa situación, y ese es el ejemplo que nos da a nosotros en las Escrituras. Y empezaron a fallar en las cosas que tenían que ver con Dios, en la adoración, en la conducta, en la idolatría, ¿verdad? De tal manera que el profeta Malaquías, ¿verdad?, allí en el capítulo 1 les está exhortando, ¿verdad?, para que regresen a Dios, para que vuelvan a Dios, ¿verdad? Así que nuestra lección en esta mañana es los tropiezos del cristiano para agradar a Dios. Los tropiezos del cristiano para agradar a Dios. Y mirando lo que Malaquías les dice a los judíos, podemos ver por qué ellos no agradaban a Dios. Ellos creían, Dios no tiene ya más amor por nosotros. Dios ya no nos cuida. Es como lo que había dicho el profeta Isaías cuando les exhorta a los judíos antes de que sean llevados por Babilonia. No se ha cortado el brazo de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para no oír. Allá en el capítulo 59, me parece, versículos 1 y 2, ¿verdad? Pero vuestros pecados, vuestras iniquidades, son las que están estorbando, ¿verdad?, para que Dios los escuche, para que Dios los salve. Y ahí en el versículo 9 del capítulo 1 de Malaquías, el profeta les dice: ahora pues, orad por el favor de Dios. Orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero hace una pregunta: ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. La oración es poderosa cuando se hace de una manera fervorosa y que haya arrepentimiento en nosotros. El profeta Dios hace esta pregunta: ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? ¿Cuáles cosas? Bueno, en el versículo 6, ¿verdad?, dice la Escritura: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Versículo 7, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Versículo 8, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos.
¿Qué sacamos de esto? ¿Verdad? ¿Qué culto le estamos ofreciendo a Dios en nuestro diario vivir? Ellos cumplían, ¿verdad? Entre comillas, ¿verdad? Los sacrificios, ¿verdad? Pero dice el profeta, ¿verdad?, que llevaban animales ciegos, cojos, enfermos. Dios no quiere eso de ellos. Dios quiere lo mejor, que nosotros ahorita como cristianos ofrezcamos a Dios lo mejor de nosotros. Dios debe de ser prioridad. ¿Y qué es lo que miramos, verdad? Que le damos a Dios a veces lo que nos sobra. Dios nos da vida, nos da tiempo. ¿Cuánto tiempo de ese que nos da le dedicamos a Dios? A estudiar su palabra, a las reuniones, a convivir, a orar, a informarnos de los hermanos, etcétera. Eso es parte del amor que hay en nosotros, o debe de haber en nosotros. Ellos se quejaban de Dios ya no nos ama, ¿verdad? Pero hay una cosa que trae como consecuencia ese rompimiento de esa relación, ¿verdad? Lo podemos mirar humanamente. La infidelidad, la desconfianza entre una pareja, entre amigos, cuando hay una traición, cuando hay una desconfianza, lo que hace es romper la relación que existe entre uno con otro o uno con otra o otra con uno. Es decir, si hay infidelidad, si hay desconfianza, ¿verdad?, vamos a romper esa relación que hay entre nosotros. Pero ¿qué de la infidelidad y de la desconfianza que manifestamos a Dios? ¿Qué es lo que viene como consecuencia? Eso es más peligroso porque se rompe la relación con Dios. Y sin embargo, Dios nos ama. Y Dios nos ama de forma completa y perfecta. Su amor es un amor que está en acción, que está en actividad. Su amor es dar. El amor de Dios se manifiesta con la guía para nosotros, guiándonos y sobre todo protegiéndonos. Así es el amor de Dios. Por eso el profeta les dice a los judíos: oren a Dios. Ahora pues orad por el favor de Dios. Y esto es lo que nosotros debemos de hacer siempre. Así que vamos a mirar los tropiezos del cristiano para agradar a Dios. Los tropiezos de nosotros para agradar a Dios. Hay muchos, ¿verdad?, pero trataremos de mirar 3 en esta mañana. La incredulidad. El escritor a los Hebreos, allá en el capítulo 11 y versículo 6, nos dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando nosotros sabemos que Dios es el creador nuestro, ¿verdad?, que Él siempre está listo, está atento a nuestras oraciones cuando nos acercamos a Él, ¿verdad? Pero
no le damos, dejamos de tener confianza en Él y creemos que no vamos a salir de una situación que es adversa. Por ejemplo, las enfermedades. Oramos a Dios por la salud de hermanos en estos tiempos de pandemia en el que ha atacado a la iglesia, ¿verdad? Y muchos hermanos han sido llamados por Dios. Esto no quiere decir que Dios no escuche nuestras oraciones, no esté atento a ello. En las cosas, por ejemplo, materiales, tengo que hacer esto, ¿verdad? Porque nadie me va a suplir las necesidades económicas que yo tengo, etcétera. Y se aferran al trabajo, ¿verdad? Cuando tienen la oportunidad de reunirse, por ejemplo, el primer día de la semana, ¿verdad? Sabemos que en algunos lugares no hay que trabajar el primer día de la semana y hay que trabajarlo, ¿verdad? Pero hay que buscar también la oportunidad de cómo servir a Dios, cómo ir a adorarle, cómo participar de la mesa del Señor, cómo participar de la palabra, hacer tiempo, ¿verdad? Había una hermana años atrás, ¿verdad? Y que a veces trabajaba el primer día de la semana y salía a las 11 o 12, ¿verdad? Y le decíamos, bueno, pues véngase en la tarde. En ese tiempo nos reuníamos creo que a las 5 o a las 6 de la tarde, ¿verdad? Ahí en Donner. Dice, no, hermano, es que vengo bien cansada, y etcétera, ¿verdad? O sea, no había esa fe en cuanto a que Dios provee todas las cosas, ¿verdad? Nosotros sabemos que hay muchos religiosos o muchos que creen en la palabra y que están atentos o siguiendo las Escrituras, pero nuestro Señor Jesucristo allá en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7 y versículo 19 al 21, Él está diciendo ahí, no todo el que me dice Señor, Señor, ¿verdad?, va a encontrar la salvación, ¿verdad? No todo el que me dice Señor, Señor, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ¿verdad? Debemos de hacer la voluntad que está en el cielo. Para aquellos que su meta, su objetivo, su prioridad es enriquecerse, ¿verdad? Pues nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte también, ahí en Mateo capítulo 7 y versículos de 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Ahí en el versículo 25 y 26, cuando dice, no te afanes, ¿verdad? No te afanes por lo que vas a vestir, qué vas a comer, qué vas a beber. Mira las aves del cielo que no siembran ni recogen en alfolíes, y Dios, la providencia de Dios las alimenta. Y si no valen ustedes más que ellos. En el versículo 19 al 21, ¿verdad?, está diciendo, no hagas tesoros, ¿verdad? No hagas tesoros. Y da las razones, ¿verdad? Entonces, cuando perdemos la guía, cuando perdemos la certeza de que Dios está cuidándonos, vamos a fracasar. Recordamos nosotros allá en el Antiguo Testamento cuando iban a entrar a la tierra prometida el pueblo de Israel después de haber salido de la esclavitud de Egipto, y están allí a siete jornadas para entrar a la tierra prometida. Pero habían mandado a 12 hombres a que miraran la tierra y que vieran todas las ciudades, cómo eran los habitantes, qué producía la tierra y demás, ¿verdad? Y todo eso lo miramos allí en el libro de Números, en el capítulo 13, y todo el capítulo, ¿verdad?
Y dice la Escritura que regresaron aquellos hombres, ¿verdad? Era un príncipe por cada tribu. Y vienen todos y y dan el reporte, allí en el versículo 27 me parece. Y dicen, ciertamente la tierra que hemos visitado fluye leche y miel. Y traían como prueba, ¿verdad? Traían de los frutos de la tierra, ¿verdad? Pero luego viene la parte negativa, dice, vimos que las ciudades son amuralladas y también vimos a los hijos de Anac, es decir, los gigantes. Y allí se interviene a Caleb, ¿verdad? O Josué, no, uno de los dos, ¿verdad? Y dice, pero nosotros podemos ir a tomar esa tierra. Pero en el versículo 31, ¿verdad? Dijeron los 10, ¿verdad? No podemos subir y tomar esa tierra, porque nuestros niños van a ser pasto para los moradores de la tierra. Nuestras mujeres también. Ellos se escudaron en las mujeres y en sus hijos. Y Josué y Caleb le decían a la multitud, pero será como un pan comido. Dios está con nosotros. Y los 10 provocaron a la multitud y casi la multitud, ¿verdad? Querían apedrear a Josué y a Caleb, ¿verdad? Entonces Dios los protege, ¿verdad? Y viene el castigo para ellos, por cuanto fueron incrédulos, no que dejaron de saber de Dios, sino que fueron incrédulos en cuanto al poder que Dios tiene para hacer sus designios. Es lo mismo para nosotros. Dios ha mandado a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para salvarnos. ¿Qué tenemos que hacer? Serle fiel constantemente. Tenemos actividades normales que tiene todo el mundo. Tenemos que cumplir con un patrón, tenemos que cumplir con la familia que está bajo nuestra responsabilidad, la esposa, el esposo, los hijos, etcétera, ¿verdad? Los padres. Pero Dios provee. El apóstol Pablo dice que no nos va a dejar Dios más allá de lo que nosotros podamos soportar. La incredulidad, ¿verdad? Se manifiesta en nosotros cuando no creemos que Dios va a obrar para que las cosas cambien su curso. No digo con esto que Dios va a hacer lo que nosotros queramos que haga cuando lo pedimos en oración. Dios conoce mejor las cosas y Él sabe por qué pasan las cosas. Si perdemos a un ser querido, no vamos a echarle la culpa a Dios, sino que eso es parte de la vida. Todos debemos de estar conscientes que un día terminaremos nuestro peregrinar en este mundo. No somos eternos aquí en la tierra. Nuestra eternidad está en los cielos. Así que no seamos incrédulos. El segundo tropiezo, ¿verdad?, que tiene el cristiano para agradar a Dios es la idolatría, ¿verdad? Es decir, ya no es como en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, que tengamos estatuas o efigies, fotos para adorar. Dios dice que no hagamos eso, ¿verdad? No necesitamos, ¿verdad? Pero no necesariamente la idolatría se encierra o se unifica solamente en ídolos que nosotros vemos, sino la idolatría se manifiesta de muchas maneras en nuestra vida de cada día. Está la palabra, está la Biblia. Allí todos tenemos cuando menos una Biblia en nuestra casa. Y
recomendamos, ¿verdad? Y Pablo exhorta, lee las Escrituras, le dice a Timoteo. ¿Cómo podemos saber de Dios? Porque Dios es el que nos habla. ¿Cómo nos va a hablar Dios? Dios nos va a hablar por medio de la Biblia, por medio de la palabra escrita, porque es la que inspiró el Espíritu Santo para nosotros. Es la revelación que Dios hace para que nosotros vayamos a ella y meditemos. Pero ¿qué hacemos? Tenemos un ídolo allí, a lo mejor es de 32 pulgadas, de 52 pulgadas, ¿verdad? Que es 4K, o no sé cómo se llama la televisión esa, ¿verdad? O simplemente una televisión cualquiera, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a ese ídolo que es la televisión? ¿Verdad? Estamos horas, ¿verdad? Pero en la Biblia, ¿cuánto tiempo le dedicamos a Dios? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a orar? A orar por las necesidades de la iglesia aquí en Hueslaco, por los hermanos enfermos, por los hermanos que conocemos y que están en otras congregaciones, pero oramos por ellos. Pero hay algo siempre que nos está estorbando. Traemos las cosas del mundo del cual salimos. De la misma forma que el pueblo de Israel que salió de Egipto traía esos dioses con ellos. ¿Cuánto tiempo tardaron allí cuando llevaban en el primer año, perdón, en el primer año que están allí en Sinaí, y Moisés ha subido al monte y está ya 40 días y 40 noches, y Dios le está dando los mandamientos, le está dando todas las instrucciones para ese pueblo que Él ha escogido como suyo. Y luego pasan esos 40 días, ¿verdad? Y allá en el campamento, la gente le dice a Aarón, oye, ¿qué le habrá pasado a este Moisés? A lo mejor una fiera le mató y no sabemos nada de él. Y le dicen a Aarón, haznos dioses. Y Aarón les pide los arcillos, anillos, colguijes de aretes y de los que se ponían en las narices, en las manos, en los tobillos probablemente también, y lo funden y hacen un becerro de oro. Y empiezan a gritar y decir, este es nuestro Dios que nos sacó de la esclavitud de Egipto, ¿verdad? Y Dios le dice a Moisés, desciende al pueblo porque este pueblo se ha prostituido, ¿verdad? Y sale delante de la presencia de Dios, y allí a cierta distancia, la cual no debería de introducirse, está Josué. Y bajan los dos y oyen, cuando van regresando, oyen el algarabía, ¿verdad? Y dice Josué, hay pelea, hay ruido de pelea. Y le dice Moisés, no es ruido de pelea, es ruido de gozo, de contento. Y llega y Moisés se enoja con ellos. ¿Por qué hicieron eso? Porque traían la influencia del mundo de Egipto, del cual habían salido. Cuando están para entrar a la tierra prometida después de 40 años, Josué les dice al pueblo, ¿verdad? Escojan a quién van a servir. Josué 24:15. Si a los dioses que habitaron cuando estaban allá en Egipto, de la otra parte del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, dice, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿En qué nos exhorta esto? Bueno, todos nosotros estábamos en el mundo, sin Dios, sin Cristo, sin esperanza, probablemente con alguna religión, ya sea católica o en alguna denominación, ¿verdad? Pero cuando nos convertimos a Cristo por haber oído el Evangelio, arrepentido y haber confesado a Jesucristo y habiéndonos bautizado,
todavía a veces traemos algo de aquel mundo que dejamos. Y esto es lo que hicieron Israel. Y por eso Malaquías está diciendo: ahora pues orad por el favor de Dios, para que nos ayude. Y esto es la petición para nosotros, o el mandamiento para nosotros del profeta Malaquías: orad por el favor de Dios. Oramos, ¿verdad? Sabemos de hermanos predicadores que tienen el COVID, ¿verdad? Y oramos porque Dios les dé la salud, ¿verdad? Oramos por más hermanos, ¿verdad?, que también están enfermos. Por necesidades materiales también oramos, ¿verdad? Es decir, estamos orando por el favor de Dios. Pero somos como los judíos, ¿verdad?, que leímos ahí del versículo 6 en adelante, ¿verdad?, que menosprecian la mesa del Señor, le traen, o el altar del Señor, le traen animales cojos, enfermos, ciegos. ¿Qué es lo que le traemos a Dios? Traemos lo mejor de nosotros. Aunque pareciera que no, ¿verdad?, a veces manifestamos alguna idolatría y necesitamos nosotros quitarla. El último punto, el último tropiezo o escollo que tenemos para agradar a Dios, ¿verdad?, es que debemos de alejarnos de las obras de las tinieblas. El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, allá en el capítulo 5 y versículos 8 en delante, dice: porque en otro tiempo erais en tinieblas. Porque en otro tiempo erais tinieblas. Dice: mas ahora sois luz en el Señor. Y luego la exhortación es: andad como hijos de luz. Yo estaba en tinieblas, pero cuando me hablaron del Evangelio, ¿verdad?, empecé a ver una lucecita, ¿verdad? Porque el Señor dice de los cristianos: ustedes son, además de después de la sal, son la luz del mundo. Y cuando vemos a alguien, ¿por qué ese hombre? ¿Por qué esa familia? ¿Por qué esa mujer? ¿Por qué ese joven? ¿Por qué esa joven? Son así, no son como todos estos que están acá. Es una luz, nos llama la atención y vamos y preguntamos: oye, ¿por qué son ustedes así? ¿Por qué eres así? Bueno, soy miembro de la Iglesia de Cristo. Y pues trato de agradar a Dios con mi conducta y trato de estar bien con todos los demás. Y dice aquí: erais tinieblas, pero ahora sois luz, andad como hijos de luz. Debemos de andar como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Versículo 10. Comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Qué le agrada al Señor? ¿Cómo podemos saber qué le agrada al Señor si no nos acercamos a las Escrituras? Dediquémosle un tiempo, hermanos. Cuando podamos estar en nuestra recámara o en un lugar allí en el que no vamos a oír ruidos de la televisión, de la gente, ¿verdad?, y que podemos abstraernos en las Escrituras, que podemos abstraernos en la oración a Dios, es como vamos a conocer a Dios, y es lo que le agrada a Dios. Decía un hermano: hay que guardar la palabra, ¿verdad? Dice: pero un hombre entendió mal eso de guardar la palabra. Dice: hay que observarla todos los días. Y un hombre
debajo de la cama, del colchón, ¿verdad? Sacaba una caja y le abría con tenía un candado, ¿verdad? Y sacaba una Biblia que tenía allí y se ponía a mirarla. No se ponía a leerla, se ponía a mirarla. Y lo hacía un buen rato, ¿verdad? Dijo este señor, para ilustrar este punto. Y luego otra vez la ponía en la caja y la cerraba y le ponía el candado y la guardaba debajo del colchón. Eso no es guardar la palabra, eso no es observar la palabra. Hay que observar la palabra. Hay que ver qué es lo que nos está diciendo, qué es lo que Dios me está diciendo a mí. Y debemos de orar a Dios. No participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Fíjense, hasta es vergonzoso eso. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Y esto lo podemos ver muy, muy fácilmente, ¿verdad? Cuando está toda la oscuridad y no se ve nada, ¿verdad? Y de pronto aparece una luz, miramos todo. Recuerdo hace como unos 70 años, no tanto, unos 60 años, ¿verdad? Un amigo mío joven, íbamos de ride, ¿verdad? A la Ciudad de México en una carretera entre Saltillo y Matehuala, ¿verdad? Era en la noche. Y esa noche estaba completa, cerrada, no se veía. Batallábamos para ver la oscuridad de la cinta asfáltica, del pavimento, ¿verdad? Y pues ahí vamos, porque si nos íbamos por acá, por donde no había pavimento, pues hasta nos tropezábamos, ¿no? Y nos íbamos por el pavimento. Pero de pronto venía un coche, un autobús o un camión, ya sea en sentido contrario o en el sentido de que íbamos nosotros, y ahí se iluminaba toda la carretera. Y nos podíamos hacer y salir varios metros para que no nos fueran a llevar, ¿verdad? No nos atropellaran. Pero rompía la luz, rompía las tinieblas. Las tinieblas no pueden con la luz. La luz vence las tinieblas. Y nosotros ya no estamos en tinieblas, estamos en luz. Así que, ¿qué son los tropiezos que hacen que yo no pueda agradarle a Dios? ¿Soy incrédulo? ¿Soy idólatra? ¿No me he alejado de las obras de las tinieblas? La palabra de Dios nos exhorta a que busquemos a Dios en oración. Pero fijémonos en los versículos 6, 7 y 8 de Malaquías 1, ¿verdad? Que no seamos así, ¿verdad? Porque no vamos a poder hallar así a Dios, no nos va a contestar, ¿verdad? Así que si en esta mañana no estás en Cristo, ¿verdad? Te invitamos para que vengas. La palabra de Dios es la que te invita, no nosotros, pero nosotros llevamos la invitación por medio de la predicación de la palabra. Escuches el Evangelio, la palabra de Dios, creas en Jesús, que arrepiéntete de tus pecados, confiesa a Jesucristo, bautízate, sé sumergido en las aguas del bautismo, para que Dios, para que el Espíritu, para que Jesucristo te añada a su iglesia. Dice Hechos 2:47 en la parte final, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Pero también hay otra exhortación. Si tú te has apartado del camino por el tiempo que haya sido, eres miembro de la iglesia, pero te apartaste por X causa, ¿verdad? Te exhortamos a que hagas manifiesta tu decisión, ¿verdad?
y pidas el perdón de Dios, ¿verdad? Pides la oración de la iglesia. Dios es el que te perdona, ¿verdad? Pero ahí está, aquí está la invitación que hace la palabra de Dios a aquellos que están sin Cristo y sin esperanza, y para aquellos que estando en Cristo, ¿verdad?, se alejaron por alguna razón. Pero gracias a Dios que hoy están con nosotros. Dios les bendiga. Dios nos bendiga y nos haga equilibrar o pesar esos tropiezos que podemos tener para quitarlos y poder agradar a Dios. ¿Cómo le vamos a agradar? No le agrademos como los judíos que habían regresado del exilio. Perdón. Y que decían, cuando empezaron a portarse de otra manera en sus sacrificios y en todo lo que hacían, y decían, Dios ya no nos ama. Cuando miramos en nuestra vida cómo suceden las cosas, ¿verdad? Mira, no, es que Dios no nos escucha. Busquemos a Dios para agradarle. Arrepintámonos y vengamos a Él. La invitación es la predicación de la palabra. Pero vamos a cantar 3 estrofas del himno 94. Himno 94. La luz de Dios.